Mi nombre es Darwin Díaz. Le voy a conversar sobre los tributos y trámites aplicables a la importación de mercancías. Todos los derechos y obligaciones de carácter aduanero y las relaciones jurídicas derivadas están reguladas por la Ley Orgánica de Aduanas. Existe una potestad aduanera regulada en el artículo 6 de esta ley, donde entre ellas tiene intervenir sobre los bienes de importación y exportación, autorizar o impedir sus desaduanamientos, ejercer privilegios fiscales, exigir o determinar los tributos, aplicar sanciones y ejercer los controles en legislación aduanera. ¿Quiénes se someterán a esta potestad aduanera? Bueno, artículo 7 establece que toda la mercancía de importación o exportación, todos los bienes, equipajes de pasajeros y tripulantes, todo vehículo o medio de transporte dedicado al tráfico internacional y todo vehículo o medio de transporte dedicado al tráfico interno. La recepción de cargamentos y documentos por un ente distinto a la aduana se encuentra regulado en el artículo 19, donde establece que tienen que realizar todos los trámites establecidos por la autoridad aduanera y estos cargamentos, estas mercancías, quedarán bajo la potestad aduanera. Ahora, con respecto al cabotaje, el artículo 79 establece que todos los vehículos que se destinen al tráfico interno de las mercancías de importación y exportación deben tener matrícula nacional. Y, a diferencia de los operadores de tráfico exterior regulados en el artículo 80, estos vehículos no pueden realizar el cabotaje y viceversa. Con respecto a los vehículos de transporte marítimo, terrestre y aéreo, de acuerdo al artículo 13, debe tener un representante domiciliado en el país y estos vehículos deben realizar las operaciones en aduanas habilitadas como está establecido en el artículo 14 de esta ley. Asimismo, estos vehículos pueden ser objeto de requisa por la autoridad competente aduanera motivado a sus controles respectivos. La declaración de aduanas es una obligatoriedad que corresponde a la persona que tenga la cualidad jurídica como consignatario, exportador o remitente, de la cual la ley lo va a determinar como propietario de mercancías y está sujeto a obligaciones y derechos. Existe una modalidad de declaraciones establecida en el artículo 40 de esta ley, que es la declaración anticipada de información de importación, la declaración definitiva y la declaración única de aduanas. El artículo 55 establece el reconocimiento que debe hacer el funcionario de aduanas como un procedimiento de verificación para que corresponda a lo declarado en aduanas con lo tramitado ante la misma. El artículo 98 establece el concepto de agente de aduanas como una persona natural o jurídica autorizada por la administración aduanera para realizar los trámites respectivos en las aduanas. Esta persona tiene unas obligaciones que cumplir establecidas en el artículo 93. Dentro de ellas tenemos presentar con exactitud y veracidad los datos, presentar la declaración de aduanas, realizar la variación, clasificación arancelaria de las mercancías, los trámites de desaduanamientos, informar los datos a la autoridad aduanera oportunamente, realizar la liquidación de tributos y verificar la existencia, la representación legal y el domicilio del declarante. ¿Cuáles son los trámites que se deben realizar o los aranceles que se deben pagar? Bueno, las tasas aduaneras establecidas en el artículo 3, numeral 6, donde corresponde al presidente de la República y Consejo de Ministros aumentar o disminuir los tributos con respecto a la importación y exportación de mercancías, el impuesto de importación establecido en el artículo 3 también, pero en el artículo 117 me da la clasificación de este tipo de mercancías como gravables, no gravables, prohibidas, reservadas y sometidas a otras restricciones. Otro es el impuesto al valor agregado, establecido en el artículo 13 del decreto con rango, valor y fuerza de ley del impuesto al valor agregado, que califica como hecho imponible la importación definitiva de mercancías o bienes. El lugar donde deben reposar todas estas mercancías está establecido en el artículo 107, que es el almacén o depósito, que es el lugar o el local de naturaleza privada o jurídica destinada a la permanencia de las mercancías. El artículo 23 establece que estas mercancías deben permanecer en estos lugares y la responsabilidad
de estas mercancías recae sobre la persona responsable o encargada del depósito de almacén establecido en el artículo 24, que tiene 2 días para verificar la mercancía que corresponda con la que reposa en el sistema automatizado aduanero, y asimismo debe separar las mercancías que se encuentren deterioradas, reportar el superior inmediato para determinar las responsabilidades. Existen 2 tipos de abandono de mercancías: el abandono voluntario, el que hace el declarante por una manifestación expresa y revocable, y el abandono legal, que es el vencimiento de los lapsos establecidos por la ley para la permanencia de las mercancías. Existe determinado por la autoridad aduanera una zona primaria, que es el lugar donde se realizan las operaciones aduaneras, que establece dónde se van a hacer los embarques y desembarques de las mercancías, y también establece en el artículo 9 que toda mercancía, para poder salir de la zona primaria, debe haber cancelado los pagos y los impuestos correspondientes. De hacerlo de esa manera, se incurriría en un ilícito aduanero establecido en el artículo 11 de esta ley, donde establece que el Tesoro Nacional puede perseguir y apreender estas mercancías. Gracias.